Vamos a empezar este panel, el más largo en el que he participado en mi vida, con representantes de gobiernos, con una dinámica especial de una cadena de preguntas que nos vamos a ir haciendo unos a otros. Vamos a tener 5 minutos por participante. Para tratar de hacer algo un poco dinámico. Y nos vamos a enfocar un poco en la importancia que tienen las políticas públicas para dar una mayor coherencia y una acción para prevenir, remediar y reparar impactos negativos que puedan estar relacionados a la actividad empresarial. Nosotros hablamos de una combinación inteligente entre medidas vinculantes y voluntarias. En particular en la región hemos visto avances notables en términos de Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que hemos venido apoyando y observando en la región, y en 9 países en los que nosotros estamos trabajando. Pero también hay otras políticas sectoriales o medidas vinculantes que están promoviendo estas conductas empresariales responsables en la región, y este panel va a ser una oportunidad para hablar de la acción de los estados en este sentido. Voy a presentar brevemente a todas las personas que están acá en el panel y luego vamos a iniciar con algunos comentarios de introducción que van a estar a cargo de Alberto Echeverría, presidente adjunto de Asuntos Legales y Sociales de la ANDI. Bienvenido. También Abel Gilbonio, representante de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos del Perú. Luego, como oradores representando a los estados, tenemos al consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, el doctor Jefferson Mena. Tenemos a la doctora Mirta Gutiérrez, viceministra de Derechos Humanos de Honduras. Tenemos a Cecilia Meirovich, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. Tenemos a Herbert Borges Páez de Barros, director Derechos Humanos, Ministerio da Mujer, da Familia e dos Derechos Humanos da Brasil. No sé si hice justicia ese idioma, pero bueno, hice un intento genuino. A la doctora Carla Andrea Moscoso Rojas, jefa de División de Promoción, Subsecretaría de Derechos Humanos de Chile. A Norma Cárdenas, subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México. A María José Ordóñez, punto focal de Empresas y Derechos Humanos de la Cancillería de Dirección de Derechos Humanos del Ecuador. A Miguel Huerta, punto focal Empresas y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Tenemos al señor Cárdenas, Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos de Guatemala. Tenemos a Adriana Carranza, que es del gobierno local de Antioquia, y a Pamela Malewich, subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos acá el día de hoy. Pues para empezar, le voy a dar la palabra para los comentarios introductorios al doctor Alberto Echeverría, presidente adjunto de Asuntos Legales y Sociales de la ANDI. Por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Juliet. Como soy colombiano, quiero también darles la bienvenida a este país, un país que con muchas vicisitudes refuerza la diferencia a través de la expresión democrática, dentro de la cual precisamente los empresarios hacemos parte vinculante de un proceso que permita cada vez más la inclusión social y el reconocimiento a la diversidad. Es por eso
muy placentero compartir con representantes de los distintos gobiernos y poder presentar una perspectiva de elementos que no son nuevos, pero que sí van cambiando y reforzándose en el tiempo. Las empresas promovidas desde el ámbito de la organización que represento, en el ámbito nacional, que es la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ha promovido con lineamientos internacionales desde hace muchísimo tiempo programas para que las empresas cada vez involucren más en su conciencia el reconocimiento de todos los distintos grupos de interés en la sociedad y revitalizar el papel con el cual precisamente las empresas logran cometidos sociales a través de la transformación de bienes y el ofrecimiento de servicios. Lo hace de tiempo atrás a través de estructuras como los balances sociales aparejados a los balances o reportes financieros. Las empresas saben reportar, lo hacen por obligación legal, pero también lo hacen como cometido especial de informar a esos grupos de interés. Se ha vinculado a las empresas a través de declaraciones de principios éticos. Lo han hecho posteriormente a través de la adhesión a programas del sistema internacional. El Pacto de Naciones Unidas es el primero de ellos. Pero después, y con gran entusiasmo, ha promovido los principios rectores derivados de la declaración de John Ruggie en referencia a respetar los derechos humanos y a vincularse de una manera directa en mecanismos para remediar cuando hay afectaciones o incidencias específicas que puedan tener repercusiones en cualquier entorno de la sociedad. Por supuesto, también esto implica enormes retos dentro de la propia visión empresarial, porque si bien se involucran a las empresas más representativas, a las más grandes, bien desde el orden internacional o bien desde el orden latinoamericano, lo que llamamos las multilatinas, como desde el orden nacional, también hay una gama infinita de empresas muy pequeñas. El horizonte en América Latina, en particular, lo relacionan más del 85% en pequeñas y microempresas. Y el desarrollo de los conceptos de la conducta empresarial responsable también las incumbe. Y lo hacemos pensando desde instituciones como la que represento de una manera amigable para que precisamente involucre no solamente una cadena de valor que crezca desde el punto de vista de su relacionamiento de cadena, sino también desde la perspectiva de la forma amigable de hacerlo. Es decir, no poner barreras para tener acceso a proveedores, a clientes, a distribuidores. Y eso implica de por sí internamente en el mundo empresarial procesos de organización. Quiero también destacar que en la visión que se plantea desde la perspectiva puramente empresaria, en estas discusiones, en los procesos de reporte, en los procesos de debida diligencia, en los mecanismos para mitigar, en los instrumentos para tener mecanismos de quejas y reclamos y la atención de los mismos, nosotros igualmente visualizamos que todos los actores en la sociedad tienen una responsabilidad similar. Cuando hablamos de derechos humanos, no es una concatenación exclusiva para las empresas o para las responsabilidades que le incumben a los gobiernos. También es para todos los sectores de la sociedad. Y he escuchado hoy en la introducción elementos que simplemente plantean reclamando. Por supuesto, somos eco para escuchar desde el ámbito empresarial, pero llamamos igualmente a todos los actores en la sociedad a que se involucren responsablemente en contribuir al mejoramiento de los conceptos de empresas y derechos humanos en el sentido más amplio del espectro. Por eso trabajamos de manera amigable e involucramos a través del diálogo social siempre un mecanismo constructivo como sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Creo que ese sonidito es la alarma que nos anuncia los tiempos. Muchísimas gracias por recordarnos esa variedad y la diversidad de las empresas que siempre es bueno tener en cuenta también en el enfoque que desarrollamos y las estrategias con ellas. Le doy la palabra a Abel Gilbonio, también para palabras introductorias. Ok, buenos días a todos, a todas, a todos. Bueno, saludar a todos los funcionarios, ministros, viceministros y también a OCDE, a ACNUD y a OIT que han podido desarrollar de manera presencial este 7º Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, ¿no? Nosotros somos Cooperacción, en este momento coordinadores de una plataforma de sociedad civil que agrupa más de 25 instituciones en Perú que acompañan la defensa de los derechos de comunidades originarias, trabajadores, usuarios y consumidores, ¿no? En relación con las actividades empresariales en el territorio de Perú. Primero agradecer a los hermanos y hermanas colombianas por la acogida con el cariño que los caracteriza en estos días. Creo que es importante resaltarlo porque nos sentimos, como se dice, en casa, ¿no? Y también resaltar que nos volvemos a ver después de 2 años de pandemia. Y creo que es fundamental esta sesión por eso, porque los estados les rinden cuenta de qué han hecho y han dejado de hacer sobre el tema de empresas y derechos humanos en toda la región. Y hay varias cosas por decir, y creo que todos los que estamos aquí vamos a escuchar atentamente qué cosas se ha hecho y dejado de hacer en el tema de empresas y derechos humanos. Antes de entrar al tema de la política pública en el caso de Perú y algunas cosas de la región, solamente quería decir que tenemos una preocupación. Hemos estado en el caucus indígena, hemos participado en la reunión de sindicatos, de sociedad civil, y la preocupación que traemos al 7º foro es que palabras, después de 10 años de los principios rectores, de 7 foros regionales, de 3 países con planes nacionales de acción, palabras como derechos humanos, desarrollo sostenible, conducta empresarial responsable, participación empoderada, van perdiendo legitimidad y fuerza. Y eso lo hemos notado en estas reuniones. Y creo que hay que resaltar porque ante eso se presenta una constante de vulneración de derechos humanos por proyectos extractivos, petroleros, vulneración de derechos laborales, ¿no? Que configura definitivamente en este 7º foro un escenario de discusión sobre las diferentes narrativas del tema de empresas y derechos humanos desde los pueblos indígenas, desde los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, desde las organizaciones de derechos humanos. Entonces traemos esa preocupación antes de entrar a esa evaluación. Ya entrando sobre el tema de los planes nacionales de acción, nosotros creemos que en el caso de Perú, este es un primer paso para que avancemos en el tema de empresas y derechos humanos en un marco normativo que ayude a orientar la conducta empresarial responsable. Pero resaltamos que esa discusión sigue siendo desigual. No es en estos espacios multiactor, las comunidades indígenas, los trabajadores no tienen el mismo poder. Se sigue manteniendo esa simetría de poder en esta discusión para poder llegar a esos consensos, ¿no? Es distinto el poder que tiene, por ejemplo, en el caso peruano, el gremio de la CONFIEP, con la comunidad de las Bambas del sur andino que vienen protestando y exigiendo mayores derechos laborales. O no es lo mismo la empresa Rexol con los pescadores que vienen exigiendo que se le remedie y se repare por uno de los ecocidios más importantes que ha habido a nivel nacional, que es el tema del derrame petróleo alrededor del tema Rexol, ¿no? Entonces, creo que eso es importante señalarlo. Esto es un primer paso, pero también creemos que hemos podido arribar a mejores indicadores y acciones dentro de ese plan nacional. Y sabemos, hay presiones de todos lados para que los indicadores que tenemos en los planes de acción no sean los adecuados para poder realmente tener una mejor conducta empresarial responsable en el caso nacional. Pero resaltamos, es un primer paso y eso creo que es fundamental porque nosotros decimos, ante no tener un plan, preferimos tener un plan nacional de acción que nos ayude a orientar ese proceso. Y bueno, para ir cerrando, porque ya tengo un minuto, solamente decir alrededor del tema de los estados. Nosotros creemos desde la sociedad civil
que la rendición de cuentas que se va a dar acá no puede reducirse al tema del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Creemos que esa es una política importante, pero la discusión que se viene dando en las organizaciones indígenas, en los trabajadores sindicalizados, en las asociaciones de usuarios y consumidores, está yendo por otro lado distinto a lo que vienen recogiendo los planes nacionales de acción. Entonces necesitamos de una u otra vez conversar y llegar a puntos de consenso en la agenda que tienen estos actores vulnerados y en muchos casos víctimas de vulneración de derechos ambientales, de derechos laborales, de derechos humanos, con lo que viene exigiendo y también planteando los sectores empresariales en el Perú. Y bueno, esperamos que este 7º foro siga siendo un espacio de diálogo, porque nosotros, como decimos, en este escenario no deben ganar solo las empresas, debemos ganar todos. Creo que los ciudadanos, los pueblos indígenas, los consumidores, los trabajadores también debemos de ganar de este foro y de la discusión sobre empresas de derechos humanos en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Lo lograste. Y muy importante recordar esas preocupaciones que vienen desde los movimientos indígenas, sociales y esos temas de las relaciones de poder y cómo inciden en este cumplimiento de los derechos. Ahora vamos a empezar la cadena de preguntas y yo voy a empezar con una pregunta al consejero presidencial de Derechos Humanos de Colombia, Jefferson Mena, para que comparta con nosotros las experiencias de Colombia. Colombia ya se encuentra en la implementación de su 2º Plan de Acción Nacional y ha tomado otras medidas para promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, incluso en el marco de una colaboración con el sector empresarial y con algunas políticas sectoriales interesantes. ¿Cuáles serían las recomendaciones a partir de sus aprendizajes para hacer de la agenda de empresas y derechos humanos una política de Estado que tenga sostenibilidad en el tiempo? Estamos en un momento de transición, entonces, ¿cómo se asegura, digamos, esa sostenibilidad en el tiempo, aún con los cambios de gobierno que va a vivir Colombia en estas semanas? Muchas gracias, doctora Juliet, y a todos los participantes en este panel. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos, uno de los desafíos que tenemos que tenemos que superar en la región es mirar cómo hacemos del tema de los derechos humanos un asunto amigable para todos, que absolutamente nadie se vea amenazado por abordar estos temas. Y para hacerlo, lo tenemos que hacer de la manera más desprevenida posible, teniendo en cuenta que entre mi idea, que es maravillosa, y la idea del otro, que es maravillosa, sale una super idea maravillosa. Y eso se hace construyendo entre todos. Aquí no se puede ver la empresa como ajena a los derechos humanos. La empresa se tiene que ver como un elemento que nos facilita garantizar esos derechos. A mí me da cierto pudor cuando voy a las regiones y me reúno con las cámaras de comercios y con los gremios y les hablo de derechos humanos. A mí me gusta más utilizar el término conducta empresarial responsable, porque yo reconozco en la empresa uno de esos dinamizadores en mi país que nos ayuda a garantizar esos derechos en el territorio. Lógicamente, tenemos desafíos, pero como lo decía anteriormente, es construyendo con las empresas, vinculando a las empresas, vinculando a la comunidad, ser esa bisagra entre la comunidad y la empresa para que entre todos construyamos la solución a los desafíos que tenemos, pero siempre viendo este tema como un tema en el que todos ganamos. Aquí es importante que el tema de los derechos humanos sea abordado sin ideologías, sea abordado sin cartas marcadas, sea abordado con pasión, pero con la única pasión que es la de construir, y que nadie se vea amenazado o se sienta amenazado por un ejercicio como esto. Y para finalizar quiero decir, mi experiencia trabajando en este tema en Colombia
yo creo que en Colombia hemos dado unos pasos muy importantes con la empresa, con las empresas de los diferentes departamentos del país en ánimo de avanzar en esta línea. Y cuando uno se acerca a ellos, a lo que está haciendo la empresa, posiblemente no lo rotulen como un ejercicio de derechos humanos, pero son muchas las actividades que se están desarrollando con ánimos de impactar no solamente ese elemento interno que se tiene en la empresa, sino también el elemento externo, que es donde las empresas aplican sus actividades. Así que yo creo que la experiencia que tengo para compartir es trabajo en equipo, hacer músculo común, escuchar la idea del otro, construir con el otro y mirar cómo este tema de los derechos humanos y a la conducta empresarial responsable es recibido sin prevenciones alguna y que sea un elemento, una herramienta de construcción donde todos ganemos. Bueno, no me sonó la chicharra, eso es una buena cosa. Muchísimas gracias, consejero presidencial. No sé si usted tenía una pregunta ahí para… o le puedo ayudar. Por favor. Sí, la siguiente pregunta va a ser para la doctora Mirta Gutiérrez, de Honduras. Y le queríamos preguntar, ¿qué son los planes en relación al desarrollo del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en Honduras, incluso en miradas a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en su visita a Honduras, que fue en el 2019? Buenos días, tengan todos y todas representantes de los estados, de la región, sociedad civil y representantes del sector privado. Agradecemos la invitación al Estado de Honduras para estar en este foro regional y es un honor para mí como mujer y joven hondureña representar en este espacio al gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento. Honduras está pasando por un periodo de transición de una dictadura a una democracia. En ese sentido, estamos enfrentando grandes retos a nivel estructural. Sin embargo, estamos colocando todos nuestros esfuerzos para la garantía, protección y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Sobre todo, la nueva política del Estado de Honduras está enmarcado en la protección de los derechos del pueblo soberano a través de una cultura de respeto, acceso a la justicia y reparación para que los hechos no se vuelvan a repetir. El Estado de Honduras también ha avanzado significativamente en los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Xiomara, haciendo cumplimiento a muchas de las recomendaciones del grupo de visita en el año 2019 y sobre todo del tercer periodo del examen periódico universal, y podemos mencionar las siguientes. El Estado de Honduras ha aprobado un decreto de amnistía para presos políticos de la dictadura en favor de personas quienes ejercieron una acción penal por razones políticas, y esto abarcará a defensores y defensoras del medio ambiente que durante la dictadura defendieron derechos humanos y fueron perseguidos y fueron criminalizados políticamente por el Estado de Honduras. También tenemos la derogación total del decreto de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, porque Honduras se reafirma como un Estado de Derecho libre, soberano, independiente, y ningún grupo o nación puede suplantar la soberanía popular ni usurpar poderes del Estado. También tenemos la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la seguridad y la defensa nacional, más conocida como la Ley de Secretos, porque esta nueva administración pretende impulsar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. También el Estado de Honduras aprobó una ley especial para declarar la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y de derecho humano de naturaleza económico y social y económico. También tenemos la derogación de la Ley de Empleo por Hora para reivindicar los derechos de los y las trabajadoras de Honduras. Además, se cancela la aprobación de permisos de explotación extractivista por ser lesivos contra el Estado de Honduras, que atenta contra los recursos naturales y también contra los derechos humanos por la Secretaría
de Recursos Naturales y Ambientes. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro creó 2 secretarías, una, la Secretaría de Cultura, Patrimonio y de las Artes para la promoción de políticas públicas, el respeto de los patrimonios, y además creó la Secretaría de Transparencia y Lucha de la Corrupción con un fuerte componente para la rendición de cuenta, acceso a la información pública y regularización de los procesos de las empresas. El Estado de Honduras creó también el Gabinete en materia de derechos humanos para abordar las problemáticas que tienen los y las defensoras, sobre todo con el tema de política ambiental. También próximamente en materia de el Plan Nacional de Acción, vamos a crear una nueva política de derechos humanos y un gran plan de acción enmarcado en materia de derechos humanos que va a abarcar el componente de empresas y derechos humanos, y a partir de esas líneas estratégicas vamos a crear el gran plan de acción nacional de empresas y derechos humanos. También crearemos los consejos consultivos para que todas las políticas públicas enmarcadas en derechos humanos sea con la participación de los 3 actores importantes. Y bueno, decir que vamos a rescatar el Mecanismo Nacional de Protección para que tenga una respuesta integral para los y las defensoras de los derechos humanos como responsabilidad del Estado de Honduras. Y por último, reafirmamos que nuestro compromiso como Estado y gobierno no tendrá una política de represión, persecución ni criminalización contra defensores de derechos humanos, y que por eso la presidenta ha iniciado el proceso de desmilitarización de toda la sociedad y de los territorios en Honduras. Y al contrario, tenemos un mandato desde nuestra presidenta Xiomara Castro con coherencia política, y reconocemos que vamos a responder a la gran deuda histórica en materia de derechos humanos para que ninguno se quede afuera. Muchas gracias. Bien, ¿puedo hacer la pregunta? Sí, por favor, gracias. Bueno, la pregunta es desde para Argentina, la compañera Cecilia. Desde Argentina se están preparando para el desarrollo de una línea de base con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de capacitaciones a los ministerios, para que su participación en el proceso de desarrollo del Plan de Acción Nacional sea informado. ¿Podría compartir un poco más sobre ese desarrollo? ¿Cómo cree que esto fortalece el proceso del Plan de Acción Nacional y cuáles podrían ser los grandes desafíos? Bueno, muchas gracias. Voy a ahorrar los saludos y los agradecimientos porque tengo 5 minutos y no sé si voy a llegar con todo lo que tengo preparado. Bueno, para empezar, contarles que Argentina se encuentra en el proceso de elaboración en este momento de la línea nacional de base del Plan de Empresas y Derechos Humanos. Contarles de dónde viene esto. Tenemos, digamos, un compromiso del Estado argentino en el marco de las políticas de derechos humanos como una política del Estado argentino, un compromiso que hicimos de cara a nuestra elección al Consejo de Derechos Humanos el año pasado. Ustedes saben que Argentina ejerce la presidencia del Consejo de Derechos Humanos en este momento, gracias al apoyo de los estados de la región también. Y además ha sido una recomendación sucesiva en el examen periódico universal que esperamos poder dar cuenta en nuestro informe que estamos presentando en octubre de este año, por lo menos que tenemos un avance. Y finalmente tenemos la visita del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos en febrero del año que viene. En ese marco nos encontramos, como decía, elaborando la línea nacional de base con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Es un trabajo que comenzó, digamos, a fines de 2020. Tenemos el antecedente de que se elaboró una línea nacional de base y un proyecto de plan de empresas y derechos humanos durante la gestión anterior de gobierno, con las lecciones aprendidas y tratando de que el Estado tenga continuidad, un desafío que tenemos muchas veces en los estados de la región. Nos hemos puesto a trabajar en base a eso para poder tener un plan y contar con un plan en el primer semestre del año que viene. Sobre todo teniendo en cuenta que en Argentina el año que viene va a ser en el segundo semestre un periodo electoral y que el plan no quede inmerso en eso. Entonces, en ese sentido, ya hicimos una evaluación de las temáticas
Primero contarles algo que olvidé y es muy importante, que lo estamos llevando a cabo desde la Cancillería. La Cancillería, como garante de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, creímos que teníamos que poder solucionar este tema y contar con un plan. No puede ser que Argentina, con los altos estándares que tiene en materia de derechos humanos, no cuente con un plan de empresas y derechos humanos. Entonces les decía que ya seleccionamos las temáticas, hicimos una encuesta con agencias del Estado y además con otros actores, esto es trabajadores, patronales empresarias, organizaciones de la sociedad civil, academia y toda aquella persona que estuviera interesada en poder aportar. Teníamos algunas temáticas que desde la Cancillería habíamos identificado como que no podían faltar en el plan y por suerte coincidieron con la mayoría de los comentarios que recibimos y se agregaron nuevas temáticas. Algo importante para mencionar es que es un plan que tiene como objetivo ver la luz. ¿Qué significa? No va a ser el mejor plan seguramente, vamos a poder tener un plan sucesor, un 2.0, pero necesitamos contar con un plan. Es un plan que pretende justamente no ser ambicioso, probablemente tenga un recorte temático, lo va a tener, porque no tenemos tiempo, no tenemos recursos, y hay una realidad. Tenemos que tener esto que decía anteriormente, un plan. Algo también relevante que quería comentar es que partimos de que Argentina es un país latinoamericano que está inserto en, obviamente, Latinoamérica y que tiene una estructura que condiciona el concepto de empresas y derechos humanos. Esto es, tenemos pobreza estructural, tenemos situaciones de vulnerabilidad como otros países de la región. Y en ese sentido nos nutrimos no solamente de la guía del Instituto Danés, sino también de los aportes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente del informe de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y además de los aportes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y por supuesto de los aportes de jurisprudencia de la Corte Interamericana. En ese sentido, creemos que es clave para Argentina, y ya tengo el minuto, poder contar con un plan también que sea federal, porque Argentina es un país que es federal, y para eso el trabajo de la Defensoría del Pueblo en la articulación de distintos actores, también a nivel federal, creemos que es un potencial, y por eso estamos trabajando con la Defensoría, a la que le agradecemos, además de las agencias de Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado. Finalmente, mencionarles un poquitito de las temáticas, y antes de que me suene la chicharra, los temas que va a tener nuestro plan son, además de medio ambiente, además de trabajo decente, de grupos en situación de vulnerabilidad, niños, niñas, componentes que hacen a la esencia de los temas que están en debate en Argentina. Esto es género, diversidad, responsabilidad empresarial en el marco de la última dictadura. Ustedes saben que en Argentina es un tema que atraviesa a la sociedad argentina. Y además otras cuestiones, obviamente, referidas a debida diligencia, es algo que no va a faltar, gobierno corporativo, los trabajos de anticorrupción, integridad. Y aquí termino porque me va a sonar la chicharra. Muchas gracias y quedo abierta a preguntas. Y ahora mi pregunta. Bueno, mi pregunta va dirigida a Herbert Borges de Brasil. Brasil cuenta con muchos avances en el marco político normativo en materia de derechos humanos y empresas, 2 planes de acciones en curso, una propuesta de ley, varias propuestas de incluir los derechos humanos y exigencia de debida diligencia en materia financiera, entre otros. ¿Podría compartir con la audiencia cuál es la receta para un Smart Mix eficaz, incluso en materia de coordinación interinstitucional y con partes interesadas? Sí, gracias. Con saludos brasileños a todos. Creo que no haya una receta, pero hay referencias, experiencia y recomendaciones que pueden nos llevar a lo mejor posible en cada realidad nacional y en cada sector productivo. Empezamos por las referencias internacionales comunes a todos los países aquí. En Brasil específicamente se establecieron las directrices nacionales sobre empresas de derechos humanos en 2018, la conformación del PCN con la competencia de promoción de la SER en 2019 y las directrices nacionales para una política pública de empresas de derechos humanos por el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Además, tenemos que buscar referencias documentales, estudios e investigaciones ya existentes. Hay un gran cúmulo de conocimiento que también nos puede guiar. En Brasil, la academia, la sociedad civil, las empresas, los consejos de políticas públicas, varios actores disponen de reflexiones para partes de este asunto. Hay leyes, políticas, iniciativas que ya se relacionan subtemas de empresas y derechos humanos. Para avanzar hay que dialogar, oír,
hacer y rever. En ese necesario diálogo multiactores se descubren experiencias, se reconocen liderazgos, se comprenden los errores, se oportuniza ajustarles y se puede alcanzar los consensos posibles. Hay que tornar el tema conocido, hacerlo comprendido y conquistar apoyo para avanzar en lo general y en lo específico. En esa línea, desde el 2020, ya hemos tenido más de 90 actividades de diálogo entre reuniones, talleres y eventos en los cuales tenemos o participado o promovido. Capacitar es fundamental. Por eso ya disponibilizamos un curso general en línea, gratuito y abierto, destinado a servidores públicos y disponible para toda la sociedad. Creamos un curso aplicado en lo cual se presentan herramientas para implementar los principios y un curso de formación de multiplicadores. Hay que desarrollar acciones de promoción del tema, como la campaña Responsabilícese en medios sociales y los foros de debate de mismo nombre en la Internet. De modo específico, hemos promovido el equilibrio trabajo-familia, incluso con premios de buenas prácticas y sellos a empresas y acciones de combate a la discriminación en el ambiente laboral y en el contexto de actuación de las empresas contra grupos poblacionales específicos. En la misma línea, se desarrollaron iniciativas de cualificación profesional para mujeres, migrantes, personas con discapacidad, jóvenes, personas LGBTI, y la promoción del aprendizaje para adolescentes. Se perfeccionó el conjunto normativo en áreas específicas como la inclusión de personas con discapacidad, las compras públicas y las reglas para la gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos en el sector financiero y para la disponibilidad de informaciones en temas de ASG en el mercado de capital. Además, se avanzó en la promoción de trabajo decente con el programa Trabajo Sostenible y en la atención a victimización en el campo de las relaciones de trabajo con la creación del sistema IP para casos de trabajo esclavo y el flujo nacional de atención a víctimas de trabajo esclavo. En relación a la reparación de violaciones, se percibe el perfeccionamiento de la actuación del Ministerio Público, nuestra Fiscalía y la Defensoría Pública con el aprendizaje y el desarrollo de estrategias diferentes y más efectivas ante los casos trágicos y emblemáticos ocurridos en Mariana y Brumadinho, por ejemplo. Por fin, y no menos importante, se observó en el comienzo del año la presentación de un proyecto de ley en Congreso Nacional para se discutir una ley marco nacional sobre derechos humanos de empresas. De facto, hay mucho en desarrollo, pero definir rutas se muestra esencial para alcanzar la coordinación institucional y la coherencia política. Se evalúa necesario formar compromisos para el futuro por medio de planes de acción, como el PACER, Plan de Conducta Empresarial Responsable, fijado en las directrices de la OCDE y cuyo borrador se encuentra en consulta pública en este momento, y el PNA Brasil en línea con los principios rectores. Bueno, y aprovechando que mencioné los planes de acción, me gustaría presentar una pregunta a Chile, que ya tiene un segundo plan elaborado y una mesa multiactor para su monitoreo y revisión. ¿Cuáles son las apuestas y planes del nuevo gobierno para avanzar en el respeto por las empresas de los derechos humanos y el planeta? Gracias, Herbert. Buenos días a todos y a todos. Voy a partir dando un pequeño contexto antes de comentar cuáles son los planes del nuevo gobierno. Estamos en el segundo Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, y cuando se asumió en marzo de este año, se tomaron dos decisiones. Una fue que el PAN, como se le llama coloquialmente, saliera del gabinete y pasara a ser parte de la estructura de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Comento esto porque es muy importante para efecto de la institucionalización de la política pública. Lamentablemente, cuando este tipo de iniciativas yacen en gobiernos de turno, es muy difícil después darle trazabilidad. Dado eso, se decidió con el nuevo gobierno que el PAN pasara a una división, que es la que yo dirijo, dentro de la subsecretaría, y esa división hoy día va a estar a cargo de llevar adelante esta política pública. Dicho eso, tenemos muchos desafíos. Uno de ellos refiere a la gobernanza. El proceso que dio vida al segundo Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos en Chile tuvo un proceso participativo bastante débil.
del cual hoy día tenemos bastantes quejas de parte de organizaciones de la sociedad civil. Eso ha llevado a que pensemos en robustecer la instancia del comité multiactor, que en nuestro caso se llama Comité 360, el cual nos dimos cuenta que no tenía normativa, que no tenía claro quiénes participaban, eran designaciones que se dieron en ese momento, pero que tampoco obedecen a una lógica. Por lo tanto, la primera misión es dotar ese espacio de participación de una normativa y de una inclusión de más actores. Por ejemplo, aquellos que pertenecen a zonas de sacrificio. En Chile denominamos así a todas aquellas zonas que sufren los efectos perniciosos de grandes empresas para efectos de la salud de las personas. Esos actores sociales no están incluidos en el Comité 360, por ejemplo. Junto con eso, el gobierno ha decidido también tratar de impulsar una línea base en debida diligencia en las empresas del Estado. Hoy día no tenemos una línea base común para las empresas del Estado en materia de debida diligencia. Sí hay iniciativas particulares de algunas empresas estatales que han contratado servicios para poder llevar adelante iniciativas que conduzcan a una debida diligencia, pero no hay una política de Estado en torno a eso. Por lo tanto, esa es una misión para nosotros como gobierno. En segundo término, estamos pensando también en favorecer el desarrollo de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Tampoco tenemos algo como eso hoy. El PAN es un instrumento que establece compromisos con ministerios y o servicios públicos, pero en realidad el compromiso con las empresas es bastante débil. Y si bien ha habido iniciativas que hoy día permiten hablar de derechos humanos en espacios como la Comisión de Mercado Financiero o el Sistema de Empresas Públicas, esta es una inclusión, yo diría, bastante nominal todavía, que no tiene efectos para efectos del tipo de política que llevan adelante. En segundo término, al gobierno le interesa de sobremanera llevar adelante la inclusión del enfoque de derechos humanos en el proceso de compras públicas. Como ustedes bien saben, el Estado es un actor económico muy relevante, por lo tanto, ese proceso de compras públicas, para que pueda tener un enfoque de derechos humanos, requiere de la venia del Ministerio de Hacienda, en nuestro caso, no sé cómo se llama acá, pero son los que tienen el dinero, básicamente. Y en este caso estamos pensando en que el Comité Interministerial de Empresas y Derechos Humanos, que es la instancia que el gobierno tiene para llevar adelante mejoras al plan de acción, incluya al Ministerio de Hacienda y al proceso de compras públicas. También estamos pensando en sumar a empresas que hoy día no están en el plan de acción que corresponden a Codelco, que es la empresa minera más grande del país, y a otras empresas nacionales que también tienen un rol muy relevante porque el giro de su negocio repercute directamente en las condiciones de salud y de habitabilidad de los lugares en donde están. También para ir más o menos como señalando otro tema relevante es la debida diligencia. En nuestro programa de gobierno, uno de los compromisos del presidente Gabriel Boric es llevar adelante un proyecto de debida diligencia. Ese proyecto esperamos poder tenerlo, al menos un anteproyecto, a fines del 2023, y la idea es que se comience a hablar de derechos humanos y empresa, y en eso quiero hacer acá un alcance. Creo que no debemos renunciar a la idea de derechos humanos. Quizás la apreciación puede ser ideológica para aquel a quien no le gusta hablar de derechos humanos, pero derechos humanos justamente refiere a la protección de la humanidad. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros como gobierno reivindicamos la idea de derechos humanos y esperamos que nuestras empresas y nuestros servicios públicos y también las empresas privadas, quizás en una etapa posterior, puedan hacer carne este enfoque, porque de alguna u otra manera eso es lo que nos permite
transitar hacia un desarrollo sostenible. Así que eso sería por ahora. Gracias. La pregunta, no se me vaya a olvidar. Para México, ¿qué retos han encontrado en el gobierno mexicano para la elaboración del PAN y cuáles son las oportunidades que ven de cara a la implementación de este? No se escucha. Ah, sí, ya, ahora ya. Muchísimas gracias. En primer lugar, la Secretaría de Gobernación de México agradece a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos por la invitación a este importante evento. Asimismo, agradece la cálida recibida que nos ha dado el Gobierno de Colombia. Respecto de la pregunta, compartir con ustedes que hemos identificado 3 principales retos. El primero de ellos es el correspondiente a aterrizar en el marco jurídico mexicano lo establecido en los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, también en las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y la Declaración Tripartita de Principios sobre las empresas multinacionales y la política social, ya que al no ser instrumentos jurídicamente vinculantes, es necesario realizar alianzas con actores estratégicos para que de manera coordinada se implementen dichos instrumentos internacionales a fin de enfrentar los grandes y complejos desafíos, algunos de ellos estructurales, otros de carácter cultural, en la actividad empresarial pública, privada y mixta. En ese sentido, me complace compartir con ustedes que el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Gobernación y de cara al proceso de diseño y elaboración de un plan de acción sobre derechos humanos y empresas, ha considerado como un primer paso realizar un diagnóstico del marco normativo y de políticas públicas a nivel nacional a fin de conocer las áreas en las que existen avances en la implementación de los elementos identificados en los principios rectores. Es importante señalar que para su elaboración será tomada en consideración el diagnóstico de línea base para la implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU en México desde el 2016, así como su suplemento de 2019 que fue elaborado por Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos. Agradecer también el interés que ha manifestado tanto la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México como la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por colaborar con nosotros en la elaboración del mencionado diagnóstico. En ese sentido, desde la Secretaría de Gobernación, tenemos la atribución de coordinar y vincularnos con actores públicos y privados para que a través de acciones como la capacitación y sensibilización se fomente el respeto y protección de los derechos humanos que corresponden al sector empresarial, así como una cultura de prevención y reparación del daño. El segundo reto que hemos identificado y que consideramos no es menor es el que corresponde a la necesidad de que el Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas se implemente independientemente del cambio de gobierno que ocurrirá en 2024 en la administración gubernamental. Por lo anterior, nos encontramos ante el reto de diseñar e implementar un mecanismo multiactor que dé seguimiento y evalúe al plan de acción, abonando con ello el cumplimiento de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido. El tercero de los retos que hemos identificado es el que corresponde a la coordinación intersecretarial y el conocimiento que el funcionariado público en general tiene sobre las obligaciones de derechos humanos del Estado mexicano en el contexto de la actividad económica. En ese sentido, el Gobierno de México se ha propuesto diseñar e impartir un programa de capacitación para el funcionariado público federal en materia de derechos humanos y empresas que permita a cada Secretaría de Estado comprender de mejor manera sus obligaciones en la materia. Por lo que respecta a las oportunidades y de cara a la implementación del plan de acción, México reconoce la importancia de fomentar una cultura de derechos humanos y de debida diligencia en las empresas públicas, privadas y mixtas. Estamos convencidos de que la implementación del plan sobre derechos humanos y empresas dará la pauta para impulsar una transición de la política empresarial a las prácticas de identificación y gestión de riesgos en derechos humanos para consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos en la que se priorice de manera determinada
el diálogo entre las partes interesadas y ponga en el centro de la actuación empresarial a los consumidores, usuarios de servicio y comunidades. Asimismo, la implementación del plan de acción constituirá una oportunidad para que las empresas públicas y la acción económica del Estado impulsen el desarrollo de una cultura y práctica de prevención de impactos a los derechos humanos y al medio ambiente. Además, observamos la oportunidad de incidir durante todas las etapas del proceso para generar una verdadera coordinación intersecretarial y una visión de Estado sobre el tema. Es importante señalar que el Estado mexicano no busca transferir sus responsabilidades a las empresas, sino más bien busca orientar a cada empresa para que asuma la responsabilidad respecto de su impacto negativo, identificándolo y gestionándolo adecuadamente. A continuación, procedo a formular la pregunta a la distinguida delegada del Gobierno del Ecuador. Desde hace más de un año, Ecuador está desarrollando un plan de acción, incluso a través de capacitación a funcionarios de gobierno de todas las partes interesadas y buscando fortalecer la coordinación interinstitucional y la consulta multiactor. En ese sentido, preguntaría a usted, ¿cuáles son los próximos pasos en el marco del desarrollo del PAN y otras acciones relevantes para el respeto de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial? Muchas gracias a Norma por la pregunta. Quiero unirme a mis antecesores agradeciendo a los organismos internacionales encargados de organizar este maravilloso evento y por supuesto a Colombia por la acogida que nos ha dado. Voy a tratar de no llegar a la alarma, pero quiero empezar diciendo que en julio del 2019 mi país formalizó ante la Unión Europea su intención de participar en el proyecto CERAL, que como ustedes saben es financiado por la Unión Europea e implementado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OCDE y la OIT. Fue así que en octubre del 2020, sobre la base de este proyecto CERAL y tomando en consideración los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, así como otros instrumentos internacionales, se inició la elaboración del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en el Ecuador. La visión de mi país en la elaboración de este plan tiene que ver con la promoción de inversiones de calidad y el acceso a la justicia de las víctimas, la alineación a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la aplicación de varios de los estándares globales de la ONU, OIT y la OCDE, y también la inclusión de los estándares interamericanos. A lo largo del año 2021 llevamos a cabo varias actividades que iniciaron con la elaboración de una hoja de ruta, siempre con el apoyo técnico de la ACNUD. Esta hoja de ruta se basó en la orientación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, así como las recomendaciones de diversos organismos de ONU sobre empresas y derechos humanos, como por ejemplo el informe Redesca, y tomamos en cuenta también los comentarios de ONU Mujeres, UNICEF y ACNUR. Desde marzo del 2021, el Ecuador inició su participación en las sesiones mensuales de la Comunidad de Práctica Intergubernamental sobre Empresas y Derechos Humanos. Igualmente, entre marzo y mayo del año pasado, la Cancillería ecuatoriana organizó varios talleres con el objetivo de identificar aportes preliminares en la elaboración del PAN. Quisiera mencionar especialmente entre estos talleres el que se elaboró con 16 instituciones nacionales para contribuir con el estudio de políticas sobre conducta empresarial responsable en el Ecuador, que ha tenido el apoyo de la OCDE. Por otro lado, la Cancillería acordó con ACNUD, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Danés y Pacto Global un plan de trabajo que fue desarrollado en el 2021 en el que logramos crear 2 mecanismos enfocados en la gobernanza del Plan de Acción Nacional y en el establecimiento de los métodos de trabajo para la elaboración del mismo. El primero es una mesa interinstitucional que está conformada por 29 instituciones del Estado y el segundo es la mesa multiactor que cuenta con la participación de 6 instituciones del Estado, también con el sector empresarial, los sindicatos, pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios, las universidades del Ecuador y organizaciones de la sociedad civil en derechos humanos. Es para mí muy importante destacar que durante las reuniones de la mesa multiactor se remarcó la importancia de que este plan de acción nacional
se elabore siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas y por tanto venga acompañado de una línea de base. En ese sentido, en diciembre del año pasado, la Cancillería organizó reuniones con 4 universidades ecuatorianas, ACNUD, el Instituto de Empresas y Derechos Humanos de la Universidad de Monterrey y el Instituto Danés para explorar la articulación de una colaboración pro bono para elaborar esta línea de base. No obstante, debido a las varias inquietudes de orden técnico manifestadas por las universidades, se decidió explorar otras vías. En los pasos siguientes y las acciones futuras que mi país se ha planteado para elaborar el Plan de Acción Nacional, contemplamos algunas. Voy a mencionar las más importantes. En primer lugar, queremos decidir sobre el mejor procedimiento para elaborar la línea de base. Para ello, exploramos la posibilidad de contar con financiación proveniente de la cooperación internacional. Este punto resulta particularmente importante para que así podamos continuar con aquellas gestiones y actividades que nos hemos planteado a futuro. También tenemos pendiente organizar una sesión de la mesa multiactor para compartirles todas las gestiones realizadas, explicar las decisiones que se ha adoptado sobre la línea de base y también informar sobre los demás componentes del proyecto CERALC, como el estudio de la OCDE que había mencionado anteriormente y las formaciones que se han llevado a cabo por la OIT. Asimismo, queremos organizar 6 mesas técnicas de trabajo sobre temas estratégicos y por último y muy importante es que tenemos pendiente elaborar una plataforma web para el PAN con fondos del proyecto CERALC y con base en el diseño facilitado por ACNUR. Ya concluyo. Habíamos contemplado que este PAN pueda ser presentado en diciembre de este año, pero por lo que les he comentado sobre la línea de base, vamos a tener que hacer una revisión del calendario. Reitero el agradecimiento a nombre de mi país y ahora respetuosamente me dirijo a mi colega Miguel Huerta, representante del Perú, a quien le quisiera preguntar si nos podrían compartir con nosotros las prioridades de implementación del primer plan de acción y las estrategias que se tienen en cuenta para fortalecer la transparencia, la participación activa y el monitoreo de todas las partes interesadas. Tengan todas y todos buenos días. Primero expresar mi agradecimiento al Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, a CERALC, asimismo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE y a la Organización Internacional del Trabajo, que han permitido mi presencia en esta sesión trascendente, y muy especialmente al Gobierno de Colombia por la invitación realizada. Desde su etapa de elaboración, el Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos del Perú planteó la necesidad de garantizar un proceso participativo y transparente, basado en el diálogo multiactor y que promueva el adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación del mismo, de conformidad con los principios rectores de las Naciones Unidas. A través de este compromiso, se aprobó un conjunto de acciones y objetivos estratégicos orientados a asegurar la transparencia, la participación activa y el monitoreo por todas las partes interesadas. Es así que mediante una resolución directoral emitida este año, se aprobó una guía de funcionamiento de espacios de coordinación multiactor, con el fin de articular la implementación de las acciones entre las distintas entidades del Estado, el sector empresarial y la sociedad civil. Estos espacios son actualmente la Mesa Multiactor, que en el proceso de elaboración del plan tuvo 132 actores y ahora tenemos 149 actores, el Comité Multiactor, el Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo, los grupos técnicos sobre pueblos indígenas y sobre asuntos laborales, que son los que hemos constituido entre este proceso de fortalecer el mecanismo de diálogo multiactor. Durante el proceso de elaboración de nuestro PNA, se desarrolló hasta 3 sesiones de trabajo de nuestra mesa multiactor y 4 sesiones de nuestro grupo de trabajo de Poder Ejecutivo, además de múltiples reuniones de coordinación, por lo que en las próximas semanas esperamos poder convocar a sesiones de trabajo multilaterales en el marco de los distintos espacios que he mencionado. Me permito también destacar que el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo ha conformado una mesa de articulación para la promoción de los derechos humanos laborales en el sector telecomunicaciones, el cual se enmarca dentro del Plan Nacional de Acción. Y esto quiero destacarlo como un ejemplo que nosotros creemos que nuestro Plan Nacional es un Plan Nacional vivo y por ende que se puede adaptar a las dinámicas
en su horizonte hacia el 2025 y por ende se pueden generar otros espacios que sean necesarios de acuerdo a la realidad de nuestro país, como la generación de esta mesa que inicialmente no se había planteado, que por la necesidad se ha decidido constituir. Por otro lado, hemos ejecutado un proyecto de implementación de una plataforma virtual para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los avances de nuestro Plan Nacional, que esperamos poner en marcha próximamente. Esto se ha logrado a partir de un apoyo brindado por la Embajada Británica en Lima y con la asistencia técnica del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el fin de garantizar la máxima transparencia del proceso, conforme a lo establecido en el propio documento. Asimismo, hemos diseñado un programa de capacitación focalizado dirigido a los distintos sectores que participan en la implementación de nuestro plan. Esto es, Estado, empresas y sociedad civil, con especial énfasis en mujeres, así a fin de reforzar los conocimientos que permitan un adecuado involucramiento en el mismo. Ello en el marco de la implementación de las acciones 1, 8 y 15 de nuestro PNA. Dicho programa se complementa además con una estrategia de descentralización que quiero destacar, que viene siendo desarrollada gracias al valioso apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y asimismo de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tomando en cuenta el enfoque territorial que está establecido en nuestro plan, que enfatiza que el fortalecimiento de las relaciones entre los actores de un territorio en el marco de las políticas públicas deben promover la creación y desarrollo de mecanismos que posibiliten el intercambio de opiniones y experiencias entre las organizaciones productivas y los distintos niveles de gobierno. Con estas acciones, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos busca impulsar una estrecha articulación entre los distintos sectores involucrados para incorporar los estándares internacionales en el marco nacional de protección y respeto de los derechos humanos en todas las actividades empresariales. Ahora voy a ceder el uso de la palabra a mi colega de Guatemala, Ramiro Contreras, a quien le hago la siguiente pregunta. ¿Qué son las oportunidades y desafíos para el desarrollo del PAN y su implementación en Guatemala? Muy buenos días, un saludo fraternal de la República de Guatemala, un agradecimiento a los organismos internacionales, al gobierno de Colombia por la hospitalidad, muchísimas gracias, y al panel, pues me honra estar acá con ustedes compartiendo, muchas gracias. La pregunta que nos hace el colega de Perú para nosotros es muy importante, muy interesante, porque Guatemala da sus primeros pasos, pero importantes y decididos en la temática de empresas y derechos humanos. Parte de convivir con la comunidad de práctica nos ha permitido definir y tener con mayor claridad pues esas oportunidades y desafíos que tenemos como Estado precisamente para poder conformar o configurar una línea base que se ajuste a los estándares internacionales, que creemos que sería el pilar fundamental, en definitiva, pues precisamente para poder poner en marcha e implementar un PAN, un Plan de Acción Nacional. Brevemente quisiera, y previo a referirme a las oportunidades y desafíos, hacer una breve introducción sobre los avances que hemos tenido como Estado de Guatemala en el tema, y también pues precisamente sobre la institución que represento, de la cual yo soy director ejecutivo, y es la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos en Guatemala, que ahora pues se constituye como la entidad de Estado responsable en cuanto a liderar y dar seguimiento al compromiso internacional del Estado de Guatemala respecto a la implementación de un plan de acción nacional en materia de empresas y derechos humanos. La Comisión Presidencial nace en julio del año 2020, creada por el Presidente de la República en consejos de ministros, y poder decir que a la fecha es una institución de Estado completamente operativa, con 3 direcciones sustantivas que abordan temas respecto al fomento de cultura de paz en el país, atención a la conflictividad por temas sociales o agrarios y desde luego también derechos humanos. Parte de la delegación del Estado de Guatemala que se encuentra presente en este foro, pues precisamente es de la Dirección de Derechos Humanos, que ha dado tratamiento al tema de empresas y derechos humanos. Concretamente sobre avances, podemos decir o actividades concretas que desde julio del año 2021 comenzamos
con la construcción de capacidades técnicas de nuestro equipo en materia de empresas y derechos humanos, así como preparar las condiciones para que en diciembre del 2021 formalmente se iniciara el trabajo para elaborar la línea base sobre esta temática. En coordinación y asistencia con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Guatemala. Este primer paso de la acción del Estado de Guatemala en esta temática nos permitirá recopilar información pertinente, amplia y verificable para la construcción de una línea base, la cual debe de constituir el pilar fundamental, como yo referí, para sostener las próximas acciones del Estado de Guatemala sobre este tema, bajo los principios rectores sobre proteger, respetar y remediar. En cuanto a las acciones durante este año 2022, como Estado de Guatemala, hemos aprobado el plan de trabajo del consultor para el levantado de información para la línea base. Asimismo, hemos hecho el mapeo de actores y la metodología para el levantamiento de información para la línea base. Hemos sostenido reuniones, ya que creemos que este proceso debe ser participativo y abierto, y por lo tanto hemos propiciado espacios y ya reuniones iniciales con organizaciones de sociedad civil, con el organismo legislativo y organismo judicial también, con el sector privado, que se ha generado ya un acercamiento para establecer una metodología amplia y participativa. Se han sostenido reuniones con el cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en Guatemala, a quienes también pues agradecemos su interés y cooperación. Resaltamos el hecho de que con la información obtenida hasta el momento denota avances significativos en materia de legislación nacional, programas de gobierno y programas de fomento al conocimiento y protección de derechos humanos dentro de las empresas. Quería dar a conocer pues parte de la institucionalidad ahora en Guatemala, la nueva institucionalidad y los avances durante este año 2022. Concretamente a la pregunta, creo que me referiré primero a oportunidades que identificamos como Estado de Guatemala, y lo hacemos en dos niveles, un nivel político, un nivel técnico. Respecto a las oportunidades en nivel político, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADE, que es dirigida y presidida por el señor presidente de la República, doctor Alejandro Yamatei Falla, quien hasta el momento pues ha dado apoyo y muestra interés en avanzar en el proceso de recopilación de información para la elaboración de una línea base sobre empresas y derechos humanos. Asimismo, mencionábamos en la reunión que estuvimos ayer con la comunidad de práctica que COPADE lidera un grupo, un foro interinstitucional gubernamental en donde convergen más de 65 instituciones de Estado, donde hemos identificado incluso 15 que tienen una incidencia directa o que nos acompañarán sin duda alguna en la creación de esa línea base para la implementación de un plan nacional más adelante. Esto ha permitido pues que el intercambio de información sea constante y fluya de forma adecuada. En cuanto a las oportunidades en el nivel técnico, tenemos claro que es importante construir las capacidades de los equipos técnicos para que respondan a los estándares internacionales que garanticen la calidad del documento, y quizá como desafíos, para no extenderme mucho más, es pues reconocer que Guatemala también dentro de año y medio tendrá un cambio de gobierno. Es algo que nosotros estamos previendo precisamente para que esto tenga una continuidad y la nueva administración pueda seguir el camino. Asimismo, de Perú, a quien agradecemos también compartir información sobre su plan nacional, muchas gracias. También lo hemos tomado como un desafío el incluir a la academia en nuestro proceso. Si bien lo teníamos como un actor, creemos que la participación de universidades en nuestro proceso de creación de línea base debe ser muy importante y vemos como un desafío crear esa motivación para que nos acompañe. De esta manera, pues les agradezco, termino mi intervención en cuanto a la pregunta que se me formuló y a la vez yo formulo la siguiente pregunta, en este caso es para el gobierno local de Antioquia, de Colombia, y en realidad pues son dos preguntas. La primera de ellas es ¿de qué manera el desarrollo del Plan Local de Empresas y Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia articula con el Plan Nacional? ¿En qué aspectos el plan subnacional logra avanzar más allá de las políticas públicas a nivel nacional en el cumplimiento de los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Quiero señalar que nuestra articulación con el plan nacional es completo. Señalar varios asuntos. Uno, retoma
los 3 pilares y los 15 ejes que el Plan Nacional recoge, pero va más allá de retomar eso que está puesto en el plan, porque hemos articulado y coordinado acciones en territorio también. Concebimos además que ese plan nacional será solo una declaración de buenas intenciones y no se logra bajar hasta los territorios, que es donde tenemos unas experiencias y unos contextos especiales para ser atendidos en materia de derechos humanos y empresa. Nuestro plan, aparte de recoger estas líneas y ejes, pues tiene un enfoque especial en unos temas, insisto, importantes de acuerdo a nuestra realidad territorial, temas como trabajo decente, ambiente y territorio, el tema de líderes y defensores de derechos humanos y acceso a remediación, no sabemos actor económico, entonces el tema de compras y concesiones es muy importante para nosotros, reactivación económica, transparencia y anticorrupción y cultura de derechos humanos y diálogo social. Como decía también, articulamos para la elaboración de este plan con espacios multiactor. Queremos ahí resaltar el acompañamiento a través de la red ATRAE, de la Universidad de Busto de España, de la línea de la firma consultora Sustentia y el trabajo que estuvimos haciendo con los gobiernos de Argentina y otros de Colombia. Hemos articulado también acciones, insisto, con Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales en asesorías y asistencias técnicas a empresas del departamento. En horas de la tarde van a conocer una de esas experiencias en otro panel. Acompañamos también de la mano de consejería, espacios de manejos de conflictividades, sobre todo en el sector minero energético en nuestro departamento, que es uno de esos asuntos también de especial interés y de fortalecimiento del diálogo social. De esos avances que me parece importante resaltar es nuestro plan de acción de empresa y derechos humanos, no está solito, hace parte de la política pública integral de derechos humanos del departamento, adoptada por la ordenanza 012 de 2019. Creo que eso es bien importante porque permite la continuidad del plan y de la política a los siguientes gobiernos, y eso creo que debe ser un aprendizaje importante para los gobiernos locales. Insisto, la permanencia de esos escenarios de trabajo multiactor, los mantenemos. Este año también nos acompaña y trabajamos con Red ATRAE en el fortalecimiento de esas prácticas en materia pues con derechos humanos y empresa. Estamos también haciendo, creo que es un avance importante, el acercamiento a empresas para el levantamiento de esa línea de base, buscando identificar fortalezas y oportunidades de mejora con las empresas en los distintas pues como deberes que tienen las empresas en esta materia, ¿cierto? Y además asesorando y asistiendo su acción. También creo que hay un elemento bien importante, es que nos hemos dedicado también a acompañar a los gobiernos municipales para fortalecer sus capacidades y que, insisto, ese plan nacional no solo llegue al gobierno departamental, sino que también llegue a la acción de los municipios para fortalecer sus capacidades y para que esas empresas con esas realidades que también hay desde los municipios puedan solicitar las asistencias, las asesorías y hacer también una acción de conducta empresarial responsable muy aterrizada a los territorios. Creo que hemos también adelantado acciones de desestigmatización de la labor de líderes y defensores muy afectados, sobre todo en las áreas de medio ambiente, que creemos que allí hay una tarea muy fuerte por hacer en nuestro departamento. Resalto también un avance grande, y es que este plan no fue construido solo desde la Secretaría de Gobierno del departamento, sino que de él participaron otras 6 secretarías y eso garantiza que no sea desde una de las dependencias que se hagan esfuerzos para adelantar las acciones, sino que hay un gobierno departamental convencido de que somos un actor económico, pero que además tenemos una tarea por hacer en esta área.
tenemos mujeres, productividad de calidad, suministros, minas, medio ambiente, agricultura y gobierno. Estuvimos unidos en la elaboración de este plan. Y finalizo señalando que además estamos adelantando también la formulación de política pública de desarrollo económico para el departamento, que hace parte, insisto, de otra de esas necesidades sentidas en Antioquia. Bueno, termino con esto mi intervención y aprovecho para darle la palabra a Pamela haciéndole una pregunta, y es por los desafíos de la implementación de ese capítulo empresarial en ese primer plan local de derechos humanos que ustedes tienen en Ciudad de Buenos Aires, y cuáles son los pasos que sigue para ese plan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradezco estar hoy en este espacio, agradezco a las autoridades de Naciones Unidas y por supuesto a la ciudad de Bogotá por recibirnos. Contarles también que soy parte de este panel en representación de alguna manera de la red ATRAE, esta red que la creamos el año pasado en el marco de la Ventana Adelante de Cooperación Triangular, Unión Europea, América Latina y el Caribe, y que la compartimos conjuntamente con los gobiernos locales de la provincia de Salta, de San Juan y de Antioquia. El objetivo justamente de la alianza, del establecimiento de esta red, tiene que ver con la incorporación de las políticas de promoción y protección de los derechos humanos a las empresas a nivel gobiernos subnacionales. Y en relación puntualmente a la pregunta que me hacía la colega, contarles que el primer plan local de derechos humanos de la ciudad de Buenos Aires nació como una adhesión al plan nacional que se había ejecutado también. En el año 2018 se asumió el compromiso como gobierno subnacional en la elaboración de un plan local que responda, por supuesto, a la Agenda 2030 de desarrollo de los objetivos de sostenimiento, por supuesto, y la intención fue recopilar compromisos de todas las áreas de gobierno. Logramos recopilar 250 compromisos asumidos por todas las reparticiones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un poco, como decía también la colega, ser parte, ¿no? Liderando un poco la sistematización de la información, pero haciendo parte a otras áreas de gobierno en el compromiso de una agenda de derechos humanos. En el contexto de la pandemia, nos surge un poco la inquietud de entender que había que transversalizar la perspectiva de derechos humanos y empezar a trabajar de manera articulada entre las empresas, la sociedad civil y los gobiernos locales. Y en ese contexto, por supuesto, también con el apoyo de organismos internacionales, en este contexto de empezar a trabajar de manera profunda, un abordaje más integral y brindar respuestas comprometidas y soluciones duraderas, empezamos a trabajar con el apoyo de la CERAC, de Naciones Unidas, OCDE, y la OIT y el Pacto Global, para establecer algunos principios que nos podían ser fundamentales para trabajar con las empresas. En ese sentido, elaboramos una propuesta de empresas comprometidas con los derechos humanos, que consiste en brindar capacitación en los procesos de debida diligencia, acompañar en la adopción de políticas y compartir las buenas prácticas en materia de derechos humanos, entendiendo que son actores fundamentales para la transformación y el cambio. En este sentido, generamos una instancia de algunos incentivos para las empresas que asuman el desafío de poder poner en plan para la elaboración justamente de una política de debida diligencia, que reconozcan, que puedan identificar los impactos negativos. Otro objetivo que nos propusimos tenía que ver justamente con lograr que las empresas se interesen en la adopción de estas buenas prácticas y puedan compartirlas también, y por supuesto mitigar o remediar los impactos negativos. Jerarquizar también es uno de los objetivos, lo dijeron varios de los colegas anteriores, jerarquizar la agenda de derechos humanos y contemplar las necesidades y las posibilidades que tienen las pymes en este entramado social, teniendo en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires la gran proporción de empresas es a través de microempresas y pymes. Contarles también que en la primera edición de Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos ya participaron
7 empresas, las voy a nombrar, pues nos acompañan virtualmente: Petroquímica Cuyo, Motorola Solution, Bristol Meyer, AGE Sustentable, AES América, AES Argentina y ESET Latinoamérica. Y en esta segunda edición, que ya estamos llevando adelante, están participando 14 empresas, y acá se suma DHL, Honda, Banco Patagonia, Swiss Medical Group, Quilmes, Macan, Dirmido, Rostam, Chubb, Droguería Meta, Wunderman Thompson, Median Monks, Traza y AUSA, que es una empresa de capitales, una empresa, digamos, del Estado. Tenemos el desafío, como parte de la propuesta que nos hacía la colega, de profundizar en lo que sea la implementación para la pequeña y la mediana empresa, como dije anteriormente. Esto lo entendemos como una necesidad inmediata. Hay ya una primera iniciativa piloto que la vamos a estar lanzando en el mes de agosto, que ya tenemos algunas empresas que mostraron el interés de participar, así que bueno, a esto nos estamos enfrentando de manera comprometida y esperamos que sea bien recibida por estas empresas. Y le dejo la palabra a Juan Carlos Monge. No, yo voy a tomar la palabra. Ah, perdón, bueno. Juan Carlos Monge, de la Oficina de ONU Derechos Humanos también. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso para los panelistas, por favor. Creo que me ha impresionado mucho la riqueza de todas las experiencias. Con solo 5 minutos pues hemos podido conocer muchas buenas prácticas, muchas iniciativas que pueden nutrir, digamos, las experiencias en otros países. He visto como muy interesante el tema de la sostenibilidad de las propuestas y cómo la participación puede contribuir a la sostenibilidad, ampliar la participación, la necesidad y las experiencias de crear líneas bases o las propuestas de hacerlo para medir concretamente los resultados, la necesidad de la transparencia para la rendición de cuentas. También la importancia y las iniciativas que existen en el ámbito de la educación, incluso hasta a nivel local y municipal, muy importantes. Y también las reformas profundas que se están impulsando ahora en Chile y en Honduras, que seguramente van a inspirar buenas prácticas en el continente en el futuro. Tal vez volviendo a lo que decía el doctor Alberto y el doctor Abel, la necesidad de ese esfuerzo común de todos, la importancia de sí consolidar ese lenguaje de derechos humanos, y frente a la preocupación de la simetría de poder, y resaltar siempre la responsabilidad del Estado como garante de los derechos humanos, como el actor que tiene que impulsar la protección y la garantía de los derechos frente a esas inequidades, y saludar todos esos esfuerzos que estos estados están haciendo y que nos han presentado hoy. Mucha suerte con todos esos planes y la implementación. Muchas gracias por haber compartido sus experiencias.